partir de este momento en Madero FM, los invitamos a sintonizar Perspectivas, junto a Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente acá en nuestro programa Perspectivas, que hacemos semana a semana con nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Holzman, a quien le agradecemos la gentileza que tiene siempre de venir a acompañarnos, a regalarnos su valioso tiempo para estar, él como nortino, como un distinguido ariqueño, ¿ya? Contribuyendo con nuestro norte, con las opiniones fundadas de lo que ocurre en nuestro país y en el extranjero. Un distinguido y uno de los mejores analistas de nuestro país, a quien siempre es un orgullo tenerte acá, mi distinguido. No, gracias, Percy. La verdad que es un privilegio y un verdadero agrado poder compartir contigo y con toda la audiencia, tanto a nivel radial como de televisión y digital, que nos sigue normalmente en esta aventura nuestra de tener perspectivas todas las semanas. Vamos para el año y medio ya con Exacto. esto. Estamos en un segundo periodo, creo que ha dado muy buenos resultados y por suerte le agradecemos mucho la excelente crítica al programa. Guillermo, la cuenta pública del presidente Piñera ha sido lo que ha demandado la mayor atención, particularmente por los trasfondos que ella avisó y supone. Para ti, también como hombre de Estado, como politólogo, como cientista político, ¿qué te parece la cuenta pública? A ver, yo la verdad, Percy, haría una primera distinción. La cuenta pública es un acto republicano en la cual el presidente informa al país a través del Congreso, que está presente en esta cuenta pública, respecto a los logros y a los resultados de su gestión en el último año. Sin embargo, la cuenta pública se ha transformado también en un momento en el cual el presidente no solamente hace eso, dar cuenta de lo que ha realizado, sino que también va marcando la hoja de ruta, que en este caso es para la segunda mitad de su periodo, la segunda mitad final de su periodo, y en el caso también en particular de ahora, se transforma también en una suerte, bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando las expectativas no se han cumplido? Y no ha sido simplemente por responsabilidad del presidente, sino que hay un contexto internacional que ha afectado la economía chilena y esa economía se ha visto claramente desacelerada respecto a la expectativa que ha planteado y donde se espera de alguna forma una propuesta del gobierno para poder establecer cómo va a manejarse con la oposición, cuáles son sus prioridades y en definitiva esta visión de futuro que se requiere. Con todos esos elementos, el presidente da cuenta de lo que le falta y la verdad es que lo que le falta, más allá de los logros, digamos, y los avances realizados en términos de seguridad ciudadana, en términos de políticas sociales, en que va marcando en términos de lo que son sus preocupaciones, también da cuenta de que requiere el apoyo del Congreso, un Congreso donde no tiene mayoría, para poder sacar adelante la reforma de pensiones, la tributaria, a la educacional, laboral y varias otras que están ahí todavía en plena discusión dentro del Congreso. Y a su vez también en esta cuenta pública el presidente hace un estupendo diagnóstico, a mi modo de ver, de cuál es la posición de Chile y los desafíos futuros que hay, tanto en cambio climático, medio ambiente, derechos humanos, derechos sociales. Coloca el énfasis también en la necesidad de recalcar los deberes que tiene el ciudadano frente al Estado y frente a sus pares de la sociedad. Y queda claramente, yo diría, una sensación, que el mismo presidente lo dice, hace falta reformas, coloca cosas en la mesa, como la disminución del número de parlamentarios, por ejemplo, la reforma a la individualidad, donde encarga de alguna manera al ministro Chadwick de que lidere todo ese proceso y que ahora el ministro Chadwick lo ha hecho reuniéndose con el Contralor, con la Corte Suprema, con otras instituciones para ir avanzando en lo que son reformas importantes que afectan a varias instituciones del país, desde las militares, ¿no es cierto?, hasta las que tienen digamos, la responsabilidad de velar porque la separación de poderes exista y la capacidad del Estado se mantenga ya adecuada a las necesidades y demandas que tiene la población. Ahora, en lo político interno también deja entrever el tema de una búsqueda, digamos, de acuerdos, de consensos con una oposición que les adversa, como se hablaba recién, como sabemos, y sobre todo porque aparentemente
se ve el gobierno como entre la espada y la pared, digamos, no teniendo mayoría en el Congreso, que las necesita y ha llegado a algunos acuerdos con ese, digamos, en esa perspectiva. Ahora, de lo que él señala, de lo que él está buscando, la búsqueda de acuerdo, tú, apuntando más bien a que la cuenta, así lo señala, tú ves que haya en la misma oposición o desde el gobierno las mecánicas adecuadas, las negociaciones justas como para poder establecer una mejor cercanía entre gobierno y oposición? En la práctica lo que estamos viendo es que la propuesta del presidente caben en un terreno donde hay, yo creo, una mayoría, al menos ciudadana, pero quienes toman decisiones, sí, todos están contestes de que la necesidad de un acuerdo es necesaria. Sin embargo, el debate de la agenda política queda atrapado por las minorías intensas, donde el tema de discusión es el 4%, donde el tema de discusión es acaso se aumenta o disminuye la cantidad de parlamentarios y de qué manera, y queda sometido a la distribución de poder en realidad más que a una suerte de lo que señalaba el presidente, de poder perfeccionar la institucionalidad y colocarla al nivel de las exigencias que hay hoy día para el país, que provienen tanto del entorno internacional como también de la propia ciudadanía. Entonces, yo diría que acá tenemos un primer problema respecto a que el llamado acuerdo que hace el presidente queda sometido a un debate en donde se vamos a la cosa pequeña y no a los grandes temas que de alguna forma el presidente deja instalados como relevantes. Y ahí la pregunta viene en términos, bueno, ¿qué cosa va a pasar con este acuerdo? No pareciera ser que va a ser distinto a lo que ha sucedido ya antes, desde ya varios gobiernos a la fecha, donde se llama acuerdos, pero son acuerdos donde el presidente dice en qué quiere el acuerdo, pero lo que quiere es lo que el presidente desea plantear, y le pide a los demás que estén de acuerdo con él. Entonces hay un tema metodológico acá respecto a cómo se avanza en algo donde efectivamente se requiere una mayor cercanía con la ciudadanía, pero también se requiere que haya una adecuada metodología. Y esta idea de que sea el gobierno de turno, en este caso Piñera, quien lo propone y quien coloca a un líder político que es el ministro de Interior a buscarlos, es más bien, yo diría, pasa más bien a buscar muchas conversaciones, pero no pareciera ser que eso tuviese un tiempo y un resultado ya preestablecido antes que él termine su mandato. Y recordemos que han habido varios acuerdos que se buscaron en mesas de trabajo, consejos presidenciales, en temas educacionales, laborales, de pensiones, y toda esa búsqueda de acuerdos no ha dado resultado. Entonces yo creo que vale la pregunta, ¿por qué cuando se llama acuerdo y todos, yo diría los que razonablemente estamos mirando la política, pensamos que ese acuerdo es imperativo para seguir adelante? En definitiva, cuando se llega a instalar en la realidad, ese acuerdo finalmente no fructifica, queda entrampado en las discusiones de los líderes sociales o políticos y después entrampado en lo que son las discusiones legislativas, y no se logra avanzar mayormente, y el resultado que tú vas viendo como ciudadano es que la verdad Chile se va quedando desfasado en torno a las necesidades que hay de que haya un Estado mucho más eficiente, mucho más transparente, mucho más adecuado a lo que la ciudadanía espera en términos de respuesta de una institucionalidad democrática. Ahora, cuando el presidente espera o cuando quiere lograr acuerdos, como ya se han logrado, y sabe en el fondo que la oposición, particularmente la oposición de izquierda, más bien desde la perspectiva de la democracia cristiana, que tiene más ganas de poder llegar a acuerdos, o que ya los ha hecho, digamos. Ahora el Partido Radical también, algunos de sus parlamentarios. Entonces la pregunta es, hay cierta ingenuidad en el gobierno para entender que hay un proceso enorme que pasa por colocar más apuestas sobre la mesa, o a su vez hay un deseo así como incubado en la oposición de que haya un obstruccionismo permanente que haga no viable el gobierno para que las encuestas no suban o no tengan posibilidad de reelección. ¿Qué hay de eso? A ver, yo creo que hay mucho de eso. Yo creo que efectivamente, si tú lo miras así, no de primera vista, hay una obstrucción permanente de la oposición, pero no de toda la oposición, sino que más bien de la minoría intensa. Acá hay varias oposiciones dentro de lo legislativo, es decir, desde las redefiniciones que tienen los partidos tradicionales como el PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical,
están todos los movimientos de partidos que conforman el Frente Amplio, están más a su vez los independientes, y cada uno de ellos empieza ya a pensar en el tema de la reelección, ¿ya? En el caso de los incumbentes, en el caso que sean parlamentarios, están pensando en que deben ir a reelección, ¿no es cierto?, 2021. Los partidos empiezan a pensar en sus opciones presidenciales, ¿ya? Incluso cosa que se ha visto también al interior de Chile Vamos, ¿ya? Donde ya de alguna forma te cae como conclusión de que esta cosa de un periodo de 4 años deja al presidente frente a una disyuntiva completa, es decir, o me aboco a dar cumplimiento a mi programa, o pienso realmente en Chile, o cómo yo hago para que el cumplimiento de mi programa, que en este caso es de una centro-derecha, totalmente alienada con el proceso de globalización mundial, cómo yo hago para que esta lógica de mi programa tenga sentido respecto a lo que está pasando a nivel mundial. Y es ahí donde se produce una diferencia que finalmente termina en que en el escenario doméstico del día a día empieza a hacerse patente con una oposición que no quiere darle ningún espacio porque no quiere que el gobierno termine bien, donde se sacrifica la visión de Estado o de visión país, y que termina más bien por la preocupación de esta distribución de poder en el espacio pequeño. Vamos a tener una elección de gobernadores, concejales y alcaldes el próximo año, y todo pareciera ir avanzando en orden a que ese escenario electoral el próximo año va a cooptar mucho de las iniciativas presidenciales y que obliga al presidente a bajar al área chica, claro, a la arena y al área chica. Entonces, ¿cómo se concilia eso? Es muy difícil y claro, finalmente son las minorías intensas las que terminan, digamos, cooptando o imponiendo como parte importante del debate que hay en la agenda política chilena. Ahora, como no tiene ninguna posibilidad de imponer la voluntad, es negociar, como los negociadores o como la parte con la cual debe llegar a acuerdo no están en muchas condiciones deseosos de llegar a esos acuerdos, que todas estas leyes que ya mencionaste, la tributaria, la laboral, salud, etcétera, crean ciertas incertezas jurídicas para la inversión. ¿Cómo este momento político interno, dada la misma cuenta pública que ha quedado reflejado así, más los momentos externos, que tienen que ver con esta guerra comercial chino-norteamericana, cómo generan a su vez un cuadro de que el ciudadano común y corriente, la ciudadana, los que andan a pie, por decirlo así, entiendan el proceso en que estamos, o si finalmente la bajada en las encuestas de Piñera dan debida cuenta de que la oposición también está haciendo bien su trabajo. Yo creo que la oposición en parte lo hace bien cuando está discutiendo cosas que sean de más permanente beneficio para la sociedad, pero el tema se diluye cuando entramos a quién triunfa con eso. Entonces, mucho de la oposición, en términos, y esto es un sentimiento político, es decir, yo no lo voy a entregar que el gobierno se adueñe con un triunfo cuando yo le he prestado ropa o le he prestado votos en la práctica para que saque adelante un proyecto y sucede que el gobierno no me reconoce nada. No hay ningún tipo de reconocimiento, por lo menos público. Y en ese sentido, yo creo que la complejidad de hoy día de gobernar, tanto para el gobierno del presidente Piñera como para otros, está justamente en eso. Es decir, cómo yo voy a lidiar con partidos políticos que ya no tienen un control completo sobre los parlamentarios. Los parlamentarios funcionan bajo el paraguas del partido político, pero no necesariamente sobre sus ideas respecto a cómo avanzar. Ya vemos que incluso a la UDI le cuesta bastante linear, todavía que mantiene cierto alineamiento de sus parlamentarios del Partido Comunista. Sí. A Renovación Nacional es un esfuerzo inmenso que tiene que hacer Mario Desbordes para poder alinear, qué sé yo, a todos ellos respecto a determinado tipo de ideas. Veamos ahora solamente el debate respecto al tema de la reforma, digamos, de pensiones, y si se integra o no se integra, y cómo eso se realiza. Entonces, yo diría, hay una complejidad ahí donde el presidente, en definitiva, quiere estar bien en las encuestas. Para el presidente, ya lo dijo y lo ha dicho más de alguna oportunidad, es decir, lo ideal es que haya otro gobierno centro-derecha. Ese solo anuncio que parte con el gobierno de Sebastián Piñera coloca en alerta a todos aquellos que quisieran que vuelva un tipo de gobierno socialdemócrata que estaría en el alma, si tú gustas, de la ex nueva mayoría, pero que no estaría en el alma del Frente Amplio, porque en el fondo acá se empieza a jugar, y volvemos acá a una cosa que existe en términos de que está en un movimiento antineoliberalismo,
que se llama antiglobalización, y que además se repotencian. Nosotros pensábamos que con lo que había pasado en Venezuela, con el fracaso del movimiento bolivariano, con el triunfo de Bolsonaro, el de Macri, finalmente estamos llegando también otra vez a un punto cero. Es decir, en Argentina es posible que gane nuevamente la dupla de Alberto Fernández con Cristina Fernández, y eso significaría volver un poco a la idea antineoliberal, cuando Chile está completamente inmerso en la globalización, en este neoliberalismo 4.0, y donde tenemos que buscar alianzas urgentes con otras naciones que estén igualmente iguales que nosotros. Y en esa perspectiva, ¿cómo le explicas tú a la ciudadanía? Lo podemos hacer como tratamos de hacerlo a través de perspectiva, de alguna otra manera. Otros medios de comunicación también tratan de poder hacerlo. Pero los liderazgos políticos no siempre, ni ellos mismos entienden el contexto en el cual se está moviendo Chile ahora, y tampoco tienen la facilidad o el tiempo o la disposición para poder hacerlo bajar hacia sus propias bases partidarias. Es decir, hoy día, en términos concretos, todo el concepto de derecha-izquierda está superado por la realidad, lo cual no significa de que haya una necesidad de luchar por la justicia y la igualdad, que serían los dos grandes ejes de la centroizquierda o la izquierda, o de luchar por la libertad como elemento esencial, que es la esencia de la derecha. Pero claramente se requiere mirarlo no en la perspectiva ideológica. Hoy día hay un solo modelo de sociedad posible que surge de la adecuación que los países hagan de su institucionalidad y de su sociedad a este proceso de globalización que está evolucionando en forma muy rápida y que hoy día tiene una etapa concreta en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Pero donde la globalización sigue avanzando, vamos sin lugar a dudas y a pasos agigantados. Y eso requiere una institucionalidad, requiere una mirada a país distinta, particularmente de países como el caso de Chile, que es un país altamente dependiente, que es un país pequeño. Nuestra economía, si uno la mira a nivel global, debe ser el 0,1, con suerte, por ciento. O sea, si Chile desapareciera en términos económicos, digamos, el mundo no se afecta. ¿Ya? Y eso cuesta mucho poder bajarlo, y todo el mundo quiere muchos beneficios, pero ¿de qué pensiones puede aspirar un trabajador chileno, digamos, independiente que sea o no profesional, si efectivamente no tenemos un proceso de industrialización adecuada para sumarnos a lo que viene en globalización? Es decir, el Estado, la única forma que tiene es recaudando impuestos. Esta simplicidad de que no, la forma en que tengamos plata es sacarse a los ricos. O sea, es instalar una ficción de lucha de clases que no se condice en el siglo XXI. Es decir, los ricos hoy día, digo yo, el G20, el G7, los países más ricos del mundo, están súper conscientes que la concentración de riqueza constituye un mal que hace insostenible la globalización. Por lo tanto, hay una disposición tanto de los ricos. Ahora, nuestra gran amenaza tiene que ver con el crimen organizado, tiene que ver con la corrupción, con otras cosas. Ahora, Guillermo, cuando uno se introduce al tema ya más fino, como el que estás tocando, tiene que ver también con que aparentemente las democracias que estamos viviendo, particularmente las de América Latina, esta vuelta o esta desconcentración, mira el presidente, solamente por cifras, cómo ha bajado la adhesión al mismo presidente Piñera, cómo ha bajado la adhesión a Macri, cómo ha bajado la adhesión a Bolsonaro. ¿Te fijas? ¿Dónde está el quid del asunto? Porque aparentemente da la impresión que Sudamérica es bastante populista, o más bien los gobiernos populistas dejaron, incubado la posibilidad que es fácil vivir del Estado y que es fácil obtener prebendas, y no tienen como en mente lo que significa crecimiento económico para poder sostener políticas públicas. Claro, o sea, bueno, un poco la pregunta que ¿quién chantajea a quién? ¿El gobierno de turno respecto a comprar votos con los subsidios que el Estado puede dar? Sí. ¿O es la ciudadanía, un grupo de ella, que presiona al Estado con la idea de que si le dan las prebendas, está asegurado el voto? Entonces hay un círculo vicioso ahí que solamente es posible romperlo cuando hay liderazgos sólidos y firmes en el camino correcto, donde efectivamente el Estado ejerza un rol regulador, donde si tú eres empresario puedas emprender, pero no puedas abusar del consumidor, del cliente, sí, o del ciudadano en general.
donde efectivamente tengas asegurado tu ganancia, porque el empresario hace un esfuerzo por eso. Sí. Hay un esfuerzo que no es menor. Riesgo. Claro, hay un riesgo de por medio, por lo tanto tiene que haber una defensa de esa riqueza bien habida. Sí. Pero esa riqueza bien habida, y eso muchos empresarios en América Latina se olvidan de eso, sí, y tratan de abusar y generar una riqueza exponencial, sí, a costa de los trabajadores o a costa del sistema económico o las debilidades que hay en la institucionalidad económica de un país. Y esos elementos hacen que, en definitiva, nos lleve, por ejemplo, a por qué los empresarios gustan de poder financiar campañas políticas, para poder justamente no existan las leyes que permitan la mejor regulación del Estado, permitan vacíos legales que le den facilidades al empresario corrupto de poder amasar más fortuna. Entonces, hay en la práctica una falta de un Estado más robusto. Y ese Estado más robusto, creo que el presidente Piñera en la cuenta pública lo hace ver, es decir, tenemos que fortalecer la institucionalidad. Entonces, y ahí yo creo que hay dos conceptos. Uno, que al que tú me hacías mención. Uno, la certeza jurídica, que tiene que ver con la certeza jurídica para el empresario, para el inversionista, en términos de que su inversión va a estar cautelada por reglas que no se van a modificar según el humor político que se dio en algún minuto, sino que también tiene que haber una certeza institucional, político-institucional, donde la mayoría y minorías que puedan existir en la sociedad, más allá de su fundamento ideológico, no pueden pretender cambiar un país cada 4 años. Entonces, tiene que haber una gradualidad para que permita la evolución y la adaptación adecuada de toda la estructura del Estado y también privada a los cambios que se están exigiendo desde la sociedad mundial y desde el proceso de globalización, que está liderado obviamente por las potencias. O sea, decir, la globalización no la lidera Chile. Chile es el país, como te decía, más dependiente a nivel mundial. Ahora, depende también, Guillermo, de que el ciudadano y la ciudadana, bueno, aquí en perspectiva ya llevamos muchos programas contándolo, pero tenerlos más empoderados, saber lo que pasa, porque es fácil adornar una situación política con un discurso fácil, bonito, y que todos vamos a tener pan y que todos vamos a tener trabajo y que todos vamos a ir al paraíso, digamos. Pero la condición de ciudadano, ese ciudadano medianamente bien informado, que asume este asunto para que el valor del voto tenga una prioridad, bueno, ¿a dónde va? ¿No hay también en esto un riesgo en tener a lo mejor no una clase política, sino que más bien unos gobernados debilitados respecto a lo que son materias políticas y difusión, digamos, cívica? O sea, yo creo que acá hay una sociedad, yo creo que en eso no hay que equivocarse. Yo te he mencionado muchas veces el tema de las minorías intensas, esas que colocan discursos o afirmaciones rupturistas, que yo quiero, digamos, tener una calidad de vida, pero una calidad de vida que me la dé el Estado, que me la asegure el Estado, pero si el país no tiene capacidad de producir los ingresos necesarios para mantener esos niveles de eficiencia, es decir, o sea, no confundamos, por ejemplo, lo que es la debilidad institucional del Estado para dar una buena cobertura de salud a los ciudadanos que están hoy día en FONASA, por ejemplo. Si hay un sistema de salud que está débil, eso es una debilidad institucional, no es una debilidad del sistema económico en general, pero eso podría ser mucho mejor si tuviésemos bien regulado las inversiones privadas, la calidad del trabajo, la calidad, digamos, de las inversiones que se están recibiendo, y la manera en que se financian proyectos con una mirada más bien de futuro. Entonces, muchas veces nos quedamos enredados en la cosa chica, cuánto yo tengo en mi bolsillo, cuando en realidad lo que tengo en mi bolsillo cada vez es menos, no porque yo trabaje menos, sino porque la situación ha ido cambiando de tal forma donde el Estado no me está guiando hacia dónde yo debo ir. Pero a su vez también yo debo ser claro de que yo como trabajador tengo que adaptarme a las nuevas condiciones que hay, digamos, de mercado. Pero si tengo un Estado que está solamente gobernado para poder mantenerse en el poder y un empresario que solamente está pensando que todo debe ser asegurado y un ciudadano que piensa que todo se lo debe dar al Estado y no hay ningún esfuerzo personal, hay una ecuación que ahí no está funcionando adecuadamente. Exacto. Distinguido Guillermo, hemos llegado al final de nuestro programa, siempre se nos hace corto. Impresionante, sí. Sí, pero bueno, es así, tenemos esta media hora después de las noticias de los días jueves para poder conversar temas más en profundidad y también que se repiten los días domingos.
Guillermo, los últimos segundos para despedirse de nuestros distinguidos auditores y televidentes. Nos queda una mitad de año donde el gobierno se va a tener que afanar muy decididamente para obtener los votos que requiere y sacar los proyectos que son fundamentales para el país, no solamente en términos internos, sino que para poder adecuarnos a las exigencias internacionales. Pero también se requieren que tanto ustedes tengan una mejor visión de lo que pasa y bueno, en perspectiva, lo que intentamos hacer con Percival es justamente entregarle más elementos para que usted tenga una mejor opinión acerca de lo que pasa en el país y pueda, cuando le corresponda ir a votar, elegir en conformidad a una mejor información que usted posea. Guillermo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros nuevamente en Perspectiva, y a ustedes, distinguidos auditores y televidentes, los encontramos en otra oportunidad aquí en Perspectivas. Muchísimas gracias por su atención. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. El análisis y la actualidad nacional e internacional. Perspectivas en La Fuerza del Norte.